Hola. Uno de los problemas evidentes es el de distinguir entre el anarquismo y la democracia. El anarquismo no parece en principio una forma autoritaria, consecuentemente debería ser democrático. Pero para saber qué es la democracia, lo primero que hace falta es saber qué es la democracia. En origen, la democracia clásica, era algo que se practicaba en Grecia, en la Grecia clásica. Y se practicaba entre los habitantes de una polis, de un pueblo. En primer lugar, por muchos que fuesen, no eran muchos. Y uno de los motivos que tenemos para pensar que no eran muchos es que la democracia se practicaba en la plaza del pueblo, en el ágora. De manera que todos los que intervenían tenían que caber allí. Consecuentemente, no podían ser muchos. Todo el que participaba era conocido por los demás. Se sabía a quién se elegía y se sabía quiénes eran los que elegían. Y se conocía bastante bien la vida y milagros de todos los allí presentes. Pero elegir era la segunda función de la democracia. La primera función no era elegir, era decidir. Es decir, los griegos no se reunían para elegir a Pericles, se reunían para decidir qué era lo que Pericles iba a hacer. En caso de que hubiera un problema muy grave, pues podían nombrar un tirano. Y ese tirano tenía libertad de acción. Ese tirano podía hacer lo que quisiera. Se les elegía durante básicamente periodos de guerra o cosa parecida. Y al mismo tiempo que se elegía al tirano, pues a mano alzada se elegía a los jefes del ejército. Y eso servía para situaciones muy concretas que eran muy problemáticas. Las democracias que conocemos no utilizan el principio de la democracia griega, sino que utilizan el principio que la democracia griega utilizaba cuando había situaciones muy problemáticas. Nosotros elegimos el equivalente a lo que para los griegos era un tirano, es decir, alguien a quien se le daba todo el poder. Y lo llamamos democracia. En principio, habría dos concepciones de la democracia. Una sería la democracia horizontal, que es aquella en la que todos los individuos se encuentran en una situación de igualdad. En una situación de igualdad de derechos y posibilidades. En este momento, en las democracias occidentales, tenemos igualdad de derechos, pero evidentemente no tenemos igualdad de posibilidades. Con lo que la democracia pues implica la existencia de gente que parte de una situación de privilegio, evidente. La democracia ha dejado de ser lo que se puede llamar democracia directa, en la que la gente elige lo que se hace, y se ha convertido en democracia representativa. Eso quiere decir que ya no se elige al que va a hacer lo que la asamblea le dice que hay que hacer, sino que se elige a un representante de la asamblea. Y ese representante de la asamblea ya ha perdido el nexo de unión con las decisiones de la asamblea. Ese representante de la asamblea representa la voluntad de la asamblea, tanto si la asamblea decide lo que hay que hacer como si no lo decide. De hecho, la asamblea en este momento no decide. Es decir, la gente se le pone una lista de partidos políticos y vota a un partido político o vota a otro partido político, pero nadie decide qué políticas se van a hacer. Eso está completamente fuera de contexto y completamente fuera de posibilidad. Es decir, tenemos una democracia representativa, no una democracia horizontal y no una democracia directa. Es decir, no somos nosotros los que decidimos lo que nosotros van a hacer. Nosotros vamos a elegir a alguien que va a hacer lo que él quiera en nuestro nombre, se supone. Al final, lo que tenemos es una democracia electoral.
Es decir, ¿por qué tenemos democracia en Occidente? Porque hay elecciones. Y nada más. Es decir, las formas del poder no tienen absolutamente nada que ver con la democracia y es perfectamente posible que surjan gobiernos que no son demócratas. De hecho, la acusación de no ser demócrata es algo que constantemente se lanzan unos políticos a otros. ¿Qué es lo que sucede cuando lo que queda es una democracia electoral? Bueno, pues cuando lo que queda es una democracia electoral, lo que sucede es que al final lo que se está dirimiendo es quién va a tener el poder político. Es decir, no se decide nada más, no se opta por nada más. Se decide quién va a tener el poder político. Y el poder político lo va a tener alguien que se presente a unas elecciones con un aparato que le respalde y con un soporte financiero que le apoye. Últimamente se ha puesto muy de moda hablar del populismo, lo que no deja de ser asombroso, porque absolutamente todos los que se presentan a unas elecciones hoy en día son populistas. O sea, no es que haya populistas y no populistas, todos son populistas. Todos están diciendo, votame a mí, vota a mi partido, y yo y mi partido vamos a hacer lo que consideremos que debemos hacer. Y lo vamos a hacer con el apoyo del pueblo, porque es el pueblo el que nos va a votar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que si en un momento determinado alguien decide hacer algo y lo decide porque ha formado un gobierno con la mayoría, pues ese algo es la voluntad del pueblo. Y si 4 años después se hace justo lo contrario, pues ese algo es la voluntad del pueblo. De manera que la voluntad del pueblo varía con la más absoluta tranquilidad de elección en elección. Y no hay absolutamente ninguna posibilidad de interferir en ese proceso una vez que se ha realizado la elección. Es decir, los griegos elegían y decidían. Y si el elegido no hacía lo que se le había dicho que tenía que hacer, pues volvían a decidir y volvían a elegir. Sin embargo, ahora las cosas no funcionan así. Tú eliges a alguien, ese alguien hace lo que quiere, y si lo que hace no te gusta, no hay ninguna posibilidad de hacer nada. Es decir, la indefensión del ciudadano de la polis actual es absoluta frente al poder político. ¿Y por qué se mantiene esta situación de indefensión? Pues porque esta situación de indefensión política lo que está haciendo es consolidar la situación de indefensión económica. Es decir, el que tiene poder económico para montar aparatos electorales. Y el que tiene poder económico para montar aparatos electorales en ningún caso quiere que ese poder económico no funcione. Consecuentemente, lo que necesita es un sistema que le permita comprar el poder político. ¿Y cómo lo compra? Pues constantemente aparecen en los medios casos de corrupción. Pero es que ni siquiera hay que llegar a eso. Simplemente lo compra porque es suyo el aparato electoral que va a poner a alguien en el poder. ¿Y por qué es suyo ese aparato electoral? Porque lo paga él. Es decir, una campaña electoral en este momento es muy cara. Y solamente el que tiene apoyo económico puede pretender presentarse a unas elecciones con ciertas garantías. Por supuesto, todos los demás también pueden presentarse, pero simplemente nadie se va a enterar de quiénes son, ni de qué proponen, ni de lo que quieren, ni de lo que dicen. Hay algo que parece evidente, y es que la economía y la marcha de la sociedad van emparejadas. El control económico no es posible sin control social, y el control social no es posible sin control económico. De hecho, el castigo económico es algo muy capitalista,
Y últimamente estamos oyendo hablar mucho de que hay que castigar al malo y eso económicamente y tal, aunque luego castiguen a todos los demás menos al malo. Pero bueno, las cosas están tal y como están. ¿Por qué estamos así? Bueno, pues estamos así porque no podemos tener un voto delegado. Es decir, no podemos hacer que un político vote lo que nosotros le hemos dicho previamente que vote. Eso es imposible. Y es imposible por número. Es decir, somos demasiados y estamos demasiado dispersos. La democracia que tenemos en Occidente es la democracia de lo que McLuhan llamó la galaxia Gutenberg. La democracia de los periódicos y los libros. En el siglo XIX se escribía un periódico, la gente leía el periódico, comentaba el periódico. Y pues algo así como que la prensa iba haciendo algo así como una especie de opinión general, algo parecido, pero evidentemente eso era insuficiente para gobernar. No había ninguna posibilidad de reunir a todos los ciudadanos, plantearles un problema y pedirles una solución. O intentarlo habría requerido tal cantidad de tiempo y tal cantidad de medios que habría sido pues, prácticamente imposible llevarlo a cabo, y en cualquier caso pues no habría sido particularmente eficaz. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que es muy complejo que nos reunamos, decidamos lo que hay que hacer, elijamos a alguien que con un voto delegado llegue y diga, oye, que en mi pueblo han dicho que la carretera no puede tener 3 carriles, que tiene que tener 2 nada más, porque si se le meten muchos carriles, pues se pierde mucho terreno para plantar olivos. No existe el voto delegado. Es decir, lo que existe es un voto representativo. Es decir, tú eliges a alguien que va a decidir hacer lo que él quiera. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues eso se hace realizando un ejercicio bruto de fe. Tú te tienes que creer que ese al que votas va a hacer lo que te ha dicho que va a hacer. Es decir, tú tienes que tener fe. Sobre la fe se asienta la democracia. Parece que eso podría estar unido a lo que se llamó el pensamiento mágico. Y teniendo en cuenta la relación que existe entre lo que realmente sucede y lo que se propone, pues si existe alguna relación, esa relación evidentemente debe ser mágica porque no es de ninguna otra clase y no es de ninguna otra manera. ¿Y cuál es el problema de la fe? Pues el problema de la fe es que no ofrece absolutamente ninguna garantía. Con lo que nosotros hacemos voluntariamente un ejercicio de fe. Como nosotros voluntariamente hemos creído, no se nos puede decir nada. En el sentido de que no se nos puede consolar si nos hemos equivocado. Hemos hecho libremente un ejercicio de fe. De ese ejercicio de fe ha salido elegido alguien. Y ese alguien, pues va a hacer lo que ese alguien quiera hacer. Evidentemente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que lo que se supone que era la base de la democracia ha desaparecido totalmente. Es decir, ya no decidimos nada. Simplemente elegimos al que le damos el derecho de hacer lo que quiera. Y una vez que le elegimos, perdemos total y absolutamente el control. Pero lo hacemos voluntariamente. Y eso es lo realmente importante. Es decir, en las democracias occidentales lo que se da es una renuncia voluntaria y masiva al ejercicio del poder y por tanto al control del poder. Y esa renuncia es masiva.
Y esa renuncia es lo que está legitimando al que tiene el poder. Es decir, la renuncia al ejercicio del poder del pueblo es lo que da derecho a gobernar al pueblo en el nombre del pueblo. Y todos los problemas vienen por ahí. Y nada más, buenas noches.